habido un boom de medios independientes, muchos de ellos liderados por mujeres, muchos de ellos sí con la idea y con el ADN de tener una perspectiva de derechos humanos mucho más presente y mucho más tangible. Creo que ha obligado un poco a que estén estos medios en la agenda y a que los medios tradicionales que se resistían un poco a tenerlos ahí, que ahora pues tengan que subirse a ese tren, ¿no? Sí, fíjate que es curioso porque yo les voy a hacer una confesión y es que yo no vengo del mundo del periodismo, de los datos duros, yo vengo de las revistas del corazón, amistades. Yo trabajé en revistas enfocadas para mujeres durante algunos años y a mí lo que me pasaba cuando estaba ahí era que yo me empezaba a sentir bien incómoda cuando me decían, oye, pero aviéntate esta nota de la mejor y peor vestida y no sé qué. Y yo así como de, neta, o sea, en 2015, 2016 nos sigue importando eso. Y entonces cuando yo salgo de mi último trabajo y decido crear Malvestida, yo no sabía que quería crear un medio con perspectiva de género, un medio feminista, porque ni siquiera yo sabía si me consideraba feminista. Yo creo que partí de una incomodidad y de una inquietud de decir por qué no hay historias más diversas en los medios, por qué las conversaciones que yo estoy teniendo con mis amigas no las estoy viendo, por qué los temas que me interesan, que tienen que ver también con derechos humanos y diversidad LGBT y salud sexual y salud mental, no están en los medios targeteados a las mujeres. Y entonces algo bien bonito que ha pasado con Malvestida es que es un proyecto que se permite aprender en el camino. Y entonces a lo largo de los años que llevamos de existencia, hemos adquirido también lenguaje, hemos adquirido perspectivas, hemos ampliado la línea editorial de las cosas que abordamos, pero también hemos encontrado lo bonito que es, si bien claro, hay que compartir toda esta parte de los feminicidios y de los temas que son súper potentes e importantes en la agenda, pero también encontramos que hay mucho valor y mucha rebeldía en narrar las violencias que nos atraviesan desde un enfoque que es personal. Y yo me acuerdo mucho, creo que uno de los momentos más potentes, no sé si se acuerdan que hace algunos años salió en Twitter un hashtag que era mi primer acoso o algo así, ¿no? Y un buen de gente como que empezó a narrar y yo me acuerdo que ese hashtag a mí me envalentonó y escribí por primera vez un texto sobre un abuso que yo había vivido de niña. Y esa sensación de liberación, de poner eso en el mundo y de girar la culpa, ¿no? Y la vergüenza que yo sentía hacia la otra persona y ver la reacción que esto había tenido, para mí fue como momento canon, o sea, una catarsis potente. Y dije, qué importante es tener espacios para contar nuestras historias en nuestros propios términos, cómo las vivimos y además que en esas catarsis personales encontramos también catarsis colectivas. Entonces, hoy por hoy, creo que cuando miro hacia atrás y veo todo el camino que hemos recorrido y que además seguimos aprendiendo cosas nuevas, me parece que hay cosas que se vuelven bien relevantes y que yo celebro mucho de los medios, no todos, pero de algunos medios independientes, de algunos medios con enfoque de género, que una cosa es la agenda, sí, pero también la gran pregunta es cómo terminamos con prácticas patriarcales al interior de las redacciones, porque esa es otra cosa, nosotros no queremos nada más, ahora sí que tumbar al patriarcado de nuestras notas hacia afuera, sino también en las prácticas dentro de una industria periodística que tiende a ser precarizada, ¿no? Que tiende a ser pues a veces muy patriarcal, o sea, quién tiene derecho a ser una fuente, quién tiene derecho a ser entrevistado o no. Entonces creo que algo que yo celebro mucho es que desde los medios que tenemos este compromiso, también estamos cambiando las cosas hacia adentro y eso incomoda a los medios que siguen operando en estas estructuras, pues igual bastante abusivas. Entonces creo que eso es algo que yo celebro mucho, ¿no? Ver toda esta trayectoria, entender que al final la actualidad es algo que sigue evolucionando, que sigue cambiando, que hay nuevos temas que se ponen sobre la mesa y que yo considero que es un privilegio enorme el que el trabajo que hago también me permita a mí evolucionar como persona y ampliar mi perspectiva sobre la vida. Y creo que también nos permite como trabajar en varias pistas. O sea, es una lucha constante porque es empezar a empujar esos temas que nos importan, pero ocupar espacios, pero rearmarnos, reaprender, desaprender, o sea, como que nos toca también estar en varias luchas al mismo tiempo, ¿no? Esmeralda, ¿cómo ha sido del otro lado? O sea, si de repente desde el interior de los medios es complicado cambiar narrativas, porque la forma de contar esos temas también ha evolucionado y debe seguir evolucionando,
¿Cómo ha sido desde un sector más académico, más de sociedad civil, tener que empujar estos temas y tener que convencer al reportero que luego tiene que ir a convencer a su editor? Ay, no, eso sí es un tema, es complicado. Bueno, igual les pongo como en contexto a los demás, porque tal vez no todos conocen a la DW Academy, pero este es como el sector del el medio alemán, de DW, enfocado específicamente en el desarrollo y formación de medios y de periodistas. Entonces, esta organización, digamos, como parte del medio, tiene ya bastantes años, pero específicamente en México no tiene tanto, tiene apenas 4 y si acaso tenemos, yo creo que como 2 años las personas que nos sumamos al equipo, ¿no? Antes solamente estaba Julia Manske, que es nuestra directora de proyecto, y bueno, la organización ha tenido, se ha esforzado mucho en incorporar cada vez más enfoques abiertos, plurales, diversos. De ahí nace este proyecto que ahora estamos coordinando, ahora que se llama Cambiar la Historia. Es un proyecto de formación y de producción periodística enfocado en visibilizar formas de violencia en América Latina con enfoque de género e interseccional. Y sí ha sido un proceso muy complejo. O sea, yo les cuento, yo entré a partir de la segunda edición como coordinadora del proyecto, porque vengo de una experiencia ya de formación académica y también profesional en proyectos específicos de género, feminismo, interseccionalidad precisamente. Y bueno, algo que vimos, el proyecto está enfocado en trabajar con periodistas, sobre todo independientes, medios independientes, porque se otorga una beca para que puedan desarrollar historias, ¿no? Entonces, en el marco de eso, pues hemos estado trabajando e intentando pues apoyar o respaldar las investigaciones de periodistas que están sobre todo justo como no en medios nacionales, ¿no? Que vienen de medios más locales, ¿no? Que si se puede, de hecho, que no estén en las ciudades principales. Y ha sido un proceso muy difícil porque, por ejemplo, Ricardo, que está en el proyecto, sabe que intentamos abarcar muchas aristas que se pueden encontrar las y les periodistas participantes cuando están en el proyecto desarrollando sus historias, ¿no? Por ejemplo, una es todas las trabas que les van a poner en las salas de redacción cuando hacen una propuesta que tiene que ver con un tema vinculado a pues sí, a cualquier tema de género o el enfoque que le quieren dar, ¿no? Muchas y muchos nos han dicho no, desde el medio nos dicen que no es posible, ¿no? O no les gusta el enfoque que les estamos dando. Entonces, eso es un reto enorme para los periodistas, por una parte. Por otra parte, luego también está el tema de seguridad, ¿no? O sea, hemos visto que las periodistas que quieren hacer un tema que tiene que ver con género en una comunidad o incluso en un contexto de violencia, es más probable que se enfrenten a alguna situación de riesgo, de peligro en su cobertura, ¿no? O ante formas de violencia digital. Después, por ejemplo, como discurso de odio, ya que hacen la publicación de su historia, es probable que lleguen un montón de trolls y atacan al medio, atacan la publicación, atacan a la periodista. Entonces, eso es como otra consideración que hemos tenido en el proyecto, ¿no? Y para todo esto, por ejemplo, hemos integrado talleres de seguridad digital, talleres de acompañamiento psicosocial, talleres de contención emocional. ¿Qué otra cosa? En términos de retos, bueno, obviamente el financiamiento, ¿no? También creo que para muchas periodistas, si no es por este tipo de becas que están centradas en fortalecer las narrativas, que visibilizan problemas de desigualdad estructural de género interseccional, pues es muy difícil que puedan conseguir, ¿no? Como el apoyo en términos también de recursos desde muchas otras organizaciones. Y bueno, creo que en general son muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, para la parte de cómo hacemos metodologías en los procesos de formación con las periodistas y los periodistas y les periodistas que pues tengan este sentido no tan como de clase, ¿no? Así como, bueno, vamos a enseñarles qué es feminismo y tienen que aplicar estas teorías, ¿no? Cómo construimos espacios de sensibilización que sean conscientes, que sean horizontales, que las personas sí se sientan como atravesadas. Como hay desigualdad y esto está bien y esto está mal. Es como entender, por ejemplo, incluso ahora pienso también
en todos los retos que tienen en cuanto a la aproximación de las tecnologías, los hombres y las mujeres, ¿no? Como los retos de diferencia de acceso y de toda la brecha digital. Entonces, esa ha sido una consideración más, ¿no? Como, obviamente las mujeres que son como de cierta edad hacia arriba, ¿no? Y de cierta edad hacia abajo están expuestas a otros riesgos en los espacios digitales, ¿no? Probablemente han tenido una aproximación distinta en cuanto al uso y el acceso de las tecnologías. Lo usan para cierto tipo de cosas a las que las usan los hombres, y esa construcción social de aproximación a la tecnología ha generado que pues muchas mujeres no sabemos usar dispositivos electrónicos, no sabemos navegar con seguridad en internet, y los riesgos a los que estamos expuestas cuando navegamos muchas veces son de índole distinta a la de los hombres. Entonces, como ir identificando todos los retos que tenemos cuando construimos como estos espacios con las periodistas, pues es como inacabado, ¿no? O sea, como que es un proceso permanente de aprendizaje. Luego decimos como, bueno, aquí queríamos hacer tal proceso y al final no resultó como queríamos, ¿no? O sea, luego nos imaginamos un proceso como muy de casi asamblea feminista donde todas estamos decidiendo, y nos damos cuenta que pues al final los procesos son complejos, y que aunque todas las compañeras que participamos somos feministas, hay también compañeros muy conscientes, al final todos seguimos reproduciendo como dinámicas que no necesariamente pues son tan feministas, ¿no? En ese sentido, porque somos personas y todos estamos como en este nivel de contradicciones y complejidades y seguimos aprendiendo. Entonces, pues bueno, retos ahí un montón, se me ocurren muchos, pero ahora puedo mencionar esos. Y creo que ahí lo platicábamos un poquito en la comida también, hay cosas sobre las que hay que seguir avanzando, ¿no? Hemos ya ganado algunas cosas, pero no es suficiente, y pienso también, por ejemplo, en la falta que hacen los medios también espacios para, no todas las mujeres se ven representadas, incluso en los medios en los que existe esta perspectiva, ¿no? O sea, pienso un ejemplo así, para mí muy a la mano, ¿quién está hablando de lo que le pasa a las mujeres de una tercera edad, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa con una mujer que llega a la menopausia y lleva años padeciendo todo lo que le implica a una mujer? O sea, un montón de temas que no están todavía en la agenda, simplemente porque quienes estamos de este lado todavía no se nos ocurren tampoco esos temas, ¿no? O sea, ahí todavía hay una brecha y un montón de temas que están en la agenda. ¿Qué deudas tenemos todavía ahí en esos espacios? Pues sí, creo que acabas de mencionar varios asuntos que yo creo que ya se están empezando a abordar justamente, y que me parece muy importante mencionarlos, ¿no? O sea, desde el mandato de la belleza, ¿no? Ese tipo de violencia estética que sobre todo se nos impone a las mujeres, que va de la mano con la violencia de envejecer, ¿no? Que también es como otra presión. O sea, lo que decías tú un poco, ¿no? O sea, no solo son las violencias esas que enfrentamos al salir a la calle y de el acoso o, en fin, ese tipo de violencias como de ese tipo, sino también las otras que están como escondidas ahí en el sistema patriarcal, ¿no? Y que deposita sobre nosotras muchísima presión, más a diferencia de lo que pasa con los hombres, ¿no? Nuevamente esa perspectiva, ¿no? Que si no la tenemos, si no nos ponemos esas gafas, pues no lo vemos, pero también, como dices tú, Ruth, o sea, también son cosas que empezamos nosotras mismas a colocar en la agenda pública, porque antes era o muy privado o incluso por nosotras mismas silenciados esos temas en nuestras propias conversaciones, ¿no? No sé, todo lo que tiene que ver con la maternidad también, ¿no? Todo lo que nos atraviesa el cuerpo, de hecho, siempre son asuntos muy delicados y muy llenos de tabúes y de silencios. Y siento que ahorita justo estamos en ese momento en el que estamos empezando a colocarlo en la conversación, no solo entre nosotras y entre nuestras amigas y con nuestras madres quizá, sino por primera vez, ¿no? Como el otro día fui a ver una obra de teatro que abordaba justamente el tema del envejecimiento, de Verbo Delta. No sé si un día se lo encuentran, síganlos en Instagram, síganlas, es teatro documental, se llaman Verbo Delta, y justamente abordan temas que tienen que ver con lo que nos pasa a las mujeres, pero es teatro documental, entonces hay mucha investigación detrás, involucran mucho al público, y esta obra, que se llama Con fecha de caducidad, abordaba el tema del envejecimiento justamente. Y al final abrieron el micrófono para hablar con el público, y fue brutal escuchar mujeres diciendo, es que yo nunca conversé con mi mamá jamás en la vida, ni sobre menstruación, ni menos sobre
menopausia, yo no sé mi mamá cómo la pasó, ahora que ya me está pasando a mí, empiezo a entender esa depresión que tuvo, esos cambios de humor, ¿no? Y ahora creo que por ahí era esto, pero nunca lo hablé, o con mi abuela menos, o sea, entonces vamos pasando de poderlo platicar entre nosotras a volverlo tema de interés público, porque es de interés público, o sea, somos más de la mitad de la población que nos atraviesan procesos bien, bien complejos a lo largo de nuestras vidas, a diferencia de lo que les pasa a los hombres, ¿no? O sea, desde que tenemos lo que decía, ¿no? La menstruación, luego si tienes embarazos o si no te embarazas, o si pierdes embarazos, o si decides ser mamá o si no decides ser mamá, porque todo eso, ¿no? Y hay juicios y temores y miedos y críticas, cuestionamientos, culpas, ¿no? Y luego viene la perimenopausia, la menopausia y de ahí toda la crisis de la mediana edad hasta llegar al momento del envejecimiento, que es otro temototota, que también justo debemos conversar. Entonces creo que sí, por ahí van muchos de los pendientes que tenemos y que ahí sí pues, nos toca a nosotras empujarlos, ¿no? Y convencer nuevamente, pues sí nos toca, ¿verdad? Pero de que son temas que importan a la sociedad, o sea, no solamente nos importan a nosotras. Todos los temas de cuidados, ¿no? Varias cosas que ya mencionamos aquí también tienen que ver con los temas de cuidados, cuidar, pues sí, la mayor parte somos mujeres todavía, el porcentaje que ejercemos estas labores de cuidados, y esos temas tienen que estar ahí en la agenda, ¿no? Y nuevamente, pues quisiera volver a decir, aunque algunas cosas nos va a tocar a nosotras empujarlas, la aspiración que yo quisiera como poner aquí en la conversación es que tienen que ser temas que nos importen a todas, a todos y a todes, porque son temas que le impactan a la sociedad, ¿no? O sea, una sociedad que valora los cuidados, pues también le va mejor en todo, ¿no? O sea, yo que muchas de las crisis que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, la crisis climática, las guerras que estamos viendo, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, muchísimas cosas que están pasando se deben todavía a esta idea que Bell Hooks dice sobre la masculinidad, ¿no? Que todavía los hombres entienden la masculinidad como un asunto de dominación, ¿no? Como un afán de dominación que pasa por dominar y por ganarle tanto a otros hombres como dominar la naturaleza, obviamente dominar a las mujeres, dominar a las infancias, y mientras eso no cambie, no vamos a acabar de avanzar hacia otra circunstancia social, ¿no? Y eso no pasa solamente porque nosotras lo estemos dice y dice, sino pasa también porque la contraparte empiece a hacer esa reflexión y empecemos a imaginar otros escenarios posibles, y creo que ahí también puede jugar un buen rol el periodismo que hacemos, ¿no? Seamos hombres o mujeres o lo que sea que seamos, como de imaginar otras relaciones posibles, imaginar otras masculinidades posibles, otras formas de vivir, de cohabitar, ¿no? Más armoniosas y más pacíficas. Creo que hay todavía un proceso como de transformación y de cambiarnos el chip en muchas cosas, desde los temas que estamos abordando, hasta siento que cambiar el sentido de ciertas palabras. Hace un rato les comparto para quienes no han seguido tanto esta edición del Contarnos, uno de los temas que hemos traído muy importantes en esta edición tiene que ver con infancias, y hace rato Ricardo nos dio un taller sobre infancias y usaba una palabra que a mí me pareció como no solo muy importante usarla, sino como que la use él, digamos como hombre, porque siento que el tema de hablar desde la ternura, siento que son términos que normalmente asociamos con lo femenino, y que siento que cambiar la mirada y tener perspectiva transversal implica eso, que no solo las mujeres empecemos a pensar desde estos términos asociados con las mujeres, sino que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Y siento que esto también es una invitación a eso, a cambiarnos, como a quitarle ahora sí, al revés, el género a ciertos términos que dejen, que nos permitan avanzar en la manera en que contamos las historias, ¿no? Creo que también ha sido muy importante, y no sé qué tanto también redes sociales y la posibilidad de hacer comunidad con nuestra audiencia, empujar temas que también son incómodos, que tienen que ver con el género, y empezar también a transformar el discurso, no solo de aquellos temas que eran necesarios, o sea, feminicidios, violencias, etcétera, sino, por ejemplo, hablar de trabajo sexual, de la libertad de elegir trabajo sexual, de qué pasa con los derechos reproductivos de mujeres privadas de la libertad. Ahí, no sé, Ale, tú que has visto, por ejemplo, que
que Malvestida es un medio muy de comunidad, cómo es empujar también estos temas que pueden resultar incómodos para la audiencia también, pero que son necesarios poner en la agenda también, ¿no? Claro, pues creo que sí, lo pensamos igual desde las discusiones que se están dando al interior de los feminismos, va muy de la mano con eso, ¿no? Porque creo que venimos de esta etapa post-Me Too, donde todo era como muy blanco o negro y entonces era cancelación y todo, ¿no? Que bien, era necesario, o sea, teníamos que ser así de contundentes para que la gente realmente entendiera qué era lo que estaba pasando y dejáramos de normalizar conductas que eran súper violentas. Pero creo que ahora entramos a nuevas discusiones donde toca complejizar aún más, ¿no? Donde toca ser muy críticas y justo lo que dices, o sea, ¿cuál es esa mirada interseccional? ¿A quién incluye y a quién está dejando fuera estas historias que contamos? ¿Dónde están las historias de las mujeres con discapacidad, las mujeres neurodivergentes, las mujeres racializadas, de pueblos originarios? O sea, hay una variedad, ¿no?, de mujeres que están diciendo, oye, muy chida tu cobertura, pero yo no me estoy viendo representada ahí, ¿no? Y eso no significa que ellas no estén creando sus espacios de enunciación, porque claro que lo están haciendo, pero entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad también de ceder el micrófono y decir, ok, si está esta plataforma, que la idea es que sea compartida, qué discusiones ponemos sobre la mesa? Y yo creo que lo más importante que tenemos que resolver ahora en un entorno tan polarizado, porque a mí no solo me atraviesa el género, me atraviesa la opresión racial y yo necesito luchar contra mis compañeros hombres y necesito que estén de mi lado y necesito organizarme con ellos. Entonces, claro, hay muchas cosas que desde los privilegios que tenemos no vemos y entonces es muy fácil de pronto tomar ciertas posturas y es lo que ha estado pasando, ¿no? Como que de pronto yo siento cuando veo, porque he notado mucho cómo ha cambiado sobre todo el discurso en los comentarios, ¿no? En estas secciones como de interacción en las redes sociales y noto lo polarizado que está ahorita. De verdad es bien difícil. Entonces yo creo que ese es ahorita el reto que tenemos desde los medios, que tenemos enfoques diversos, es cómo desarrollamos estos espacios, que chance de pronto igual es bien valioso hacer estos espacios en físico, ¿no? Salir un poquito de la virtualidad en la medida de lo posible, encontrarnos y entender qué estamos viviendo, qué estamos atravesando y cómo compartimos esas herramientas. Y creo también, Esmeralda, no sé si puedas comentarnos un poco, empezar a estudiar y entender también qué otros temas tenemos que ir ocupando las mujeres, ¿no? O sea, lo decíamos hace rato también como, bueno, que no se acote solo a que incluyamos temas de nuestra agenda, que son importantes y hay que seguir empujando, pero de repente que las mujeres empiecen a hablar también de política, de economía, de finanzas, de temas duros que durante años, durante décadas hemos percibido muy masculinos y en donde la mirada femenina también es importante justo porque no es un asunto de mujeres y de hombres, ¿no? O sea, son temas que nos atraviesan a todos y que no sé desde el sector que tú representas cómo se ve también, o sea, si eso está ahí, si es parte de la capacitación, porque no es solo empujar ciertas temáticas, sino el discurso de las mujeres, ¿no? Sí. Bueno, ahí voy a retomar también como en la misma línea que estaban, ¿sí se escucha? Sí. Que estaban ahorita conversando. Porque creo que más bien hay que hacer como una distinción, ¿no?, entre como lo femenino y lo feminista. Entonces, o sea, creo que hay temas que se han feminizado, ¿no?, que se ha dicho que esto es lo femenino, como los cuidados, cuando es un tema que nos compete comunitariamente, ¿no?, socialmente. Y lo mismo, o sea, por ejemplo, una de las apuestas que tiene el proyecto de Cambia la Historia es empezar a abordar temas poco abordados desde un enfoque de género interseccional, como es la guerra, como es el narcotráfico, como es el extractivismo, el desplazamiento forzado. Ahí perfectamente tú puedes hacer una lectura de género y analizar la construcción de la masculinidad hegemónica y cómo hay un montón de, al final, sujetos empobrecidos de comunidades y de barrios que se están empoderando a través de la violencia explícita, ¿no?, como dice Sayek Valencia o Rita Segato, en donde el único mecanismo que tienen, porque no hay forma de acceder a la educación, un trabajo digno, es demostrar su virilidad y su masculinidad violentando a otros hombres, ¿no? Eso también es incluir una mirada interseccional, feminista, de género, en un problema que pocas veces se lee desde ese lugar, ¿no? Porque además otra cosa que pasa es que la narrativa sobre la violencia comúnmente está llena de un montón de lugares comunes, ¿no? Como narrar desde lo policíaco, casi desde
como estas historias de terror, ¿no? Como que estigmatizan a las víctimas o a las personas. Víctimas es otra forma de reproducir como estos lugares comunes, de hecho, del delito nada más, ¿no? La narrativa del delito cuando tú estudias la violencia y cuando pues todo eso es parte de un entramado, sobre todo estructural, histórico, de dimensiones de desigualdad, que es lo que estamos platicando. Entonces, o sea, por una parte, yo diría que más bien sí, son como dos cosas diferentes, ¿no? Cómo visibilizamos que todos los problemas que han sido vistos como cosas propiamente solo de lo femenino son colectivos y son sociales y se tienen que transformar, ¿no? Y ahí entra todo esto también que decíamos, ¿no? Como pensar en nuevos imaginarios, ¿no? Como visibilizar todos los proyectos alternativos que se están gestando y que muestran cómo existen un montón de comunidades que se organizan de una manera diferente, ¿no? De apuestas políticas, pues sí, donde participan hombres, mujeres, que están intentando como cosas distintas. Y luego lo otro es cómo abordamos los problemas que son no vistos como femeninos, ¿no? Y que es esto, como la guerra, las finanzas, bla, 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 como ahí también hay un entramado de género y una construcción de desigualdades de género que son patriarcales, que son estructurales y que entra perfectamente a hacer estas lecturas. Entonces, bueno, eso es un poco bueno, sí, la apuesta, creo. Buenísimo, Esmeralda. Y bueno, quisiéramos también entre el público, hay varios colegas y colegas que nos gustaría también escuchar qué es lo que tienen que decir. Antes de pasar a preguntas, también si los asistentes tienen alguna pregunta, que dijéramos en una frase, ¿no? O sea, ¿cuál sería nuestra misión, digamos, para seguir en esta lucha? También creo que ahora que hay mujeres ocupando puestos de poder, también es importante empezar a exigir ciertas temáticas desde otro lugar, o sea, sí desde el periodismo, pero que empiecen a hacer eco en otros lugares. O sea, siento que generar políticas públicas respecto a muchos de los temas de los que hablamos es importante también irlos empujando desde donde estamos. ¿Qué sigue para cada una desde la trinchera en la que están? Bueno, para hablar de aspiraciones periodísticas, yo creo que sí, yo lo platicamos en la comida también, pero pues una mención especial al trabajo de las compañeras que están haciendo documentales. Que, bueno, también obviamente las compañeras que están organizando festivales, pero las compañeras que están haciendo documentales, como el portal que platicaban hace rato, y que justo le comentaba a Carla que en una entrevista reciente que hice con las directoras en un programa que conduzco en Radio UNAM y que se llama Violeta y Oro y que justamente aborda temas que tienen que ver con perspectiva de género, etcétera, etcétera, pues sí les decía como, oigan, es que, o sea, se siente claramente que aquí detrás hay un equipo de morras, o sea, porque está tratado todo con tanto cuidado, evitando la revictimización, reivindicando las biografías de cada una de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, de las sobrevivientes. Y como contaba Carla, ¿no? Hace rato en la charla, pues en una línea que es muy delicada porque está ahí el trabajo sexual que siempre está lleno de juicios, si lo decidió hacer o si lo hizo porque no le quedaba de otra o si, ¿no? Y son circunstancias bien complejas las que llevan a esas mujeres a dedicarse a eso y a venir a México a trabajar en esto, tal, acabar en una chamba como la del portal que detrás es una red de trata, ¿no? De trata de mujeres y no sé, yo cuando veo ese tipo de trabajos creo que esas son aspiraciones, ¿no? O sea, como de decir, pues sí. Y también romper con este estigma que todavía prevalece de que las mujeres no podemos trabajar juntas, no podemos hacer alianzas, somos conflictivas, no lo logramos. Yo cada vez estoy más convencida de que eso es mentira. También hace poquito entrevisté a Vivir Quintana y justo hablábamos de eso y ella me decía, todo mi equipo son mujeres y no es porque yo crea que un hombre no lo puede hacer, sino porque hay una brecha que si me toca a mí estar en posibilidad de elegir, voy a elegir a la morra, porque sí, porque toca, ¿no? Porque lo hacen bien y porque trabajamos increíble y hago alianzas con muchísimas artistas y me contaba de muchísimos proyectos y de todo el tiempo las está buscando, pues porque salen bien las cosas y se puede, ¿no? Entonces, es mentira eso que nos han venido contando, como de que no. Entonces creo que estas son aspiraciones, como mujer feminista, como periodista, esa sería una aspiración, que podamos seguir aplaudiendo el trabajo de colegas e impulsándonos entre nosotras, y para mí también, pues
ya lo dije muchas veces, pero es que me parece muy importante tratar de sacar estos temas de la conversación solamente entre mujeres. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros compañeros, ¿no? La contraparte, se involucre también? O sea, les interesen estos asuntos y los quieran contar bien y quieran enterarse y… no sé, de pronto hay casos que nos ponen sobre la mesa la posibilidad de hacer mucho análisis, ¿no? Ahora recientemente este asunto horrible de Giselle Pelicot en Francia, que nos puso sobre la mesa y en la conversación pública esta consigna en la calle de not all men, no todos los hombres, pero siempre un hombre. Tenemos que conversar esos asuntos, ¿no? No tenemos que rehuirles a esos análisis. Siento que los hombres luego se sienten muy amenazados con eso, como de no, yo no soy así porque tendría que hablar del tema si yo no soy así, no todos somos iguales. Pero es una cosa sistémica, como decíamos hace rato, ¿no? Y creo que sí nos toca conversarlo, que cada quien haga sus cuestionamientos personales de qué prácticas sigue permitiendo que se den y que son nocivas y que tenemos que empezar a cambiar sin sentir que estamos acusando a alguien de… No, o sea… Vamos a seguir platicando de estas cosas con calma porque sí lo necesitamos hacer. Y luego como mujeres, quería retomar nada más lo que tú decías, como feministas, como periodistas feministas, también nos toca luego asomarnos a los sitios donde nos descolocamos de lo que creemos que ya tenemos entendido, ¿no? Me recordó lo que tú dijiste a Dalia de la Cerda en su libro Desde los Zulos, que decía justamente, yo la primera vez que sentí discriminación no fue de género, fue de la naquitud, decía ella, ¿no? O sea, cuando ella estaba en una escuela y ella era la prieta, la rara, ¿no? Y la discriminaban porque su clase social y la primera discriminación que sintió fue esa, no necesariamente una de género, sino de la naquitud, de la clase también, ¿no? Y del racismo, y etcétera. Entonces, está bueno también descolocarnos entre nosotras y ver qué otras conversaciones hay que dar. Sí, súper en línea con eso. Yo creo que, híjole, algo bien importante es romper o salir de nuestra cámara de eco, porque claro, cuando trabajas con estos temas todos los días, tú juras que ya el mundo está cambiando, y ya todo es bien, y te sales tantito y es como de wow, no, o sea, espérate, ¿no? Como que aquí todavía hay estas conversaciones bien problemáticas, en redes sociales son como caldos de cultivo de pronto para… estos puntos de vista que te rebrandean la misoginia, ¿no? Desde nuevos enfoques, desde este rollo de las mujeres de alto valor o de los machos alfa o de las trad wives, ¿no? O sea, como que creo que hay que tener muy presente que no es que ya ganamos las batallas y ya todo el mundo deconstruir, no, esto no termina. Y este tipo de cambios que queremos para el mundo toman muchísimos años, o sea, no nos va a tocar ver que termine. Y yo me lo recuerdo mucho porque hay que ser bien constantes, pero bien pacientes también, ¿no? Entender que los cambios cuando empiezan a avanzar, siempre va a haber como una reacción que va a buscar acallar esas voces diversas, que lo estamos viendo en Estados Unidos con todo lo que está pasando con el tema del aborto, ¿no? Creo que no dar por sentado que porque nuestro grupo de amistades o de colegas como más inmediato ya estos temas son de conocimiento y tal vez sentimos que ya estamos pasando como al siguiente nivel de ahora ser súper críticas con incluso nuestras prácticas y nuestros privilegios, entender que en la conversación más general, híjole, falta un camino muy largo por recorrer y también preguntarnos qué está pasando para que esos discursos machistas pues sigan prevaleciendo, ¿no? Y algo que nos hemos preguntado mucho en Malvestido últimamente es como, bueno, chances que también los vatos no están encontrando espacios para ser vulnerables y los pocos espacios que les permiten serlo son espacios que refuerzan estos conceptos machistas, ¿no? Del macho alfa. Entonces, ¿cómo ampliamos nuestra mirada? Creo que es lo que ya se ha hablado en esta mesa, cómo entendemos que el enfoque de género no tiene nada que ver, o sea, no tiene solo que ver con los temas que nos atraviesan a las mujeres y empezamos a dialogar y a incomodarnos, pero pues socialmente. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos muy presente nosotras ahorita, como no dejarnos seducir de pronto porque en nuestra sección de comentarios todo el mundo está de acuerdo sobre, o más o menos de acuerdo sobre lo que estamos diciendo, sin entender que hay un mundo allá afuera donde las conversaciones son bien complejas. Y yo creo que por último, a mí me entusiasma mucho seguir generando un periodismo que realmente aporte un valor en la vida de las personas. Y ese valor puede ser desde algo muy puntual como
ofrecerle recursos de ayuda a alguien, ofrecerle escucha, pero también creo mucho en este tema de poder vernos representadas y de poder encontrar espacios en donde esta vulnerabilidad nos arrope. Entonces, en Malvestidas siempre decimos mucho, ¿no? Este rollo de existir suavecito, y tenemos un podcast que se llama así, y al final tiene mucho que ver con lo de la ternura que hablábamos también. En un mundo que es tan complicado y que está lleno de realidades tan violentas, ¿cómo vamos a mantener la esperanza? Porque necesitamos mantener esa esperanza si queremos hacer este tipo de periodismo y si queremos ver realmente cambios en el mundo. Por 3. No, pues también creo, igual no quiero repetir demasiado porque además creo que estamos muy sintonizadas, ¿no? Como en la forma en la que entendemos como esta realidad tan compleja. Tal vez solamente sí retomar que creo que siempre son necesarios los procesos de autocrítica. Pienso, o sea, no en un sentido punitivo contra nosotras mismas, pero sí reconocer como toda la reproducción de privilegios, ¿no? O tal vez incluso como que lo que decíamos un poco hace rato, ¿no? Como pues, estamos inmersos nacimos en una sociedad y tenemos una subjetividad propia de este sistema de desigualdades, y es imposible no reproducir hasta cierto punto un montón de cosas, porque incluso existir en este sistema lo exige, ¿no? Si queremos ganar dinero, si queremos socializar, o sea, como terminamos reproduciendo cosas. Ahora, creo que esta parte como de la esperanza siempre es importante, ¿no? Como cómo mostramos, seguimos visibilizando los esfuerzos de quienes intentan, con todas sus contradicciones, ¿no? En lugar de señalar y decir, miren cómo el proyecto se derrumbó, ¿no? Miren que solamente duró esto, miren que esta propuesta que estaban haciendo para relacionarse de una forma distinta, de crear una nueva economía, ¿no? Como de eso, como todas las posibilidades, duró 2 segundos y entonces no sirve, ¿no? Al contrario, ¿no? Cómo valoramos las propuestas y mostramos como estas ideas utópicas, ¿no? Como esfuerzos inmensos de gente que lo hace muchas veces sin recursos. Y aunque duran 2 segundos porque pues están luchando contra la avalancha del sistema patriarcal, colonial, capitalista, logran hacerlo, ¿no? Y eso es como un rayito de luz para que las personas sigamos creando nuevos imaginarios justo libres de estas desigualdades, ¿no? Y estas violencias. Entonces, para mí eso un poco, ¿no? Como siempre ser autocríticas, pero también visibilizar los logros que consiguen las colectivas, las organizaciones, como lo pueden conseguir, y siempre también ser muy conscientes de los límites que tiene esto ante un sistema que es más grande que nosotros, ¿no? O sea, como ser muy realistas con decir esto es estructural, es histórico, es sistémico, ¿no? Nosotras hacemos este esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades, pero digamos es nuestro medio independiente, feminista, colectivo, autogestivo contra todo este monstruo que no se va a acabar mañana. Entonces, eso, como esperanza. Sí, creo que retomo por 4, retomo varias cosas. Creo que también no tener miedo, esto que ya dijimos retomar, no tener miedo a incomodarnos, ni tener miedo a incomodar. Creo que también es algo que nos ha costado como mujeres llegar y romper cosas, romper esquemas, romper prácticas. Desde mi lado, en el que yo dirijo un medio, también aprender a ejercer el poder desde otro lugar, porque creo que también aprendimos a ver figuras de poder muy masculinizadas, y de repente es un proceso de aprendizaje también romper con eso, y nos implica cometer errores también, y también ser compasivos con una misma, con los logros, ¿no? Saber reconocer, también contar las historias buenas, o sea, también retomar la esperanza. De repente en esta lucha tan necesaria por ocupar espacios y por traer a la agenda cosas que son importantes, hemos dejado de lado también estas cosas que sean eso, que nos mantenga con esa llamita encendida, que de repente también es bien necesario, y sobre todo muchas de nosotras que además estamos ahora criando otras infancias que tengan otras realidades y que en unos años se hagan otras preguntas que ya trasciendan lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y bueno, no sé si en el público hay alguien que quiera contar algo.